Eduardo Campos había trabajado en el turno de noche en la planta industrial durante 6 años. Pagaba mejor, un 15% más que el turno de día, y cuando empezó, el dinero escaseaba. El padre de su esposa Teresa, Gerardo Sánchez, se había mudado con ellos hacía 3 años, después de que falleciera la madre de ella. El acuerdo parecía práctico. Gerardo podía ayudar con los niños mientras Eduardo dormía durante el día y Teresa se ocupaba de su trabajo a tiempo parcial en la biblioteca. Su hijo Jaime tenía ahora 9 años y su hija Sofía tenía 7. Eduardo entró en la cochera a las 6:30 de la mañana. El cielo apenas comenzaba a clarear. Podía escuchar arcadas provenientes del baño incluso antes de abrir la puerta principal. Otra vez. Cuarto lunes consecutivo. Teresa estaba parada fuera del baño, con el rostro tenso por la preocupación. «Es Jaime», dijo innecesariamente. Eduardo pasó junto a ella y se arrodilló al lado de su hijo, que estaba encorvado sobre el inodoro, con su pequeño cuerpo temblando. Cuando pasó el espasmo, Jaime se recostó contra el pecho de su padre, exhausto. «Te llevaremos de nuevo al doctor Ramírez», dijo Eduardo en voz baja. «Papá, estoy bien». «Es solo que... no estás bien. Vomitas todos los lunes por la mañana». El rostro de Jaime palideció. «Por favor, no me hagan quedarme en casa». Eduardo intercambió una mirada con Teresa por encima de la cabeza de su hijo. Esa era la parte más extraña. A la mayoría de los niños les encantaría una excusa para faltar a la escuela, pero Jaime parecía desesperado por ir. El doctor Kelvin Ramírez repitió las pruebas. Análisis de sangre, examinó la garganta y el estómago de Jaime, preguntó sobre su dieta, estrés en la escuela, cualquier cosa que pudiera explicar el patrón. Todo salió normal. Algunos niños desarrollan síndrome de vómitos cíclicos, dijo el doctor Ramírez, subiéndose los lentes por la nariz. Puede ser desencadenado por el estrés o la ansiedad. ¿Pasa algo en la escuela los lunes? ¿Alguna clase en particular que no le guste? ¿Un maestro? Jaime sacudió la cabeza vigorosamente. Me gusta la escuela. Me gustan todas mis clases. ¿Qué pasa con los domingos por la noche?, presionó el médico. ¿Pasa algo los domingos por la tarde que pueda preocuparte? Jaime se quedó muy quieto. Eduardo notó que las manos de su hijo agarraban el borde de la camilla de examen, con los nudillos blancos. Jaime, le instó Eduardo. ¿Podemos irnos a casa? La voz de Jaime era pequeña. Condujeron a casa en silencio. Eduardo miró por el espejo retrovisor varias veces, observando a Jaime mirar por la ventana. Algo andaba mal. Algo más allá de un simple virus estomacal o síndrome de vómitos cíclicos. Esa noche, Eduardo encontró a Jaime en su habitación construyendo una nave espacial de Lego con una intensidad inusual. Se sentó en el suelo junto a su hijo. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad, mijo?» Las manos de Jaime se detuvieron. «Sé que el doctor dice que estás sano, pero te enfermas todos los lunes por la mañana. Necesito entender por qué». Jaime mantuvo la vista en las piezas de Lego. Pasaron los minutos. Eduardo esperó, paciente a pesar del nudo que se formaba en su estómago. «Papi», susurró Jaime finalmente. «No quiero estar a solas con el abuelo cuando trabajas de noche». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Eduardo sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué pasa cuando estoy en el trabajo?» Las manos de Jaime temblaron. «Él entra a nuestras habitaciones. Cuando tú no estás. Nos dice que es un secreto. Dice que si te contamos a ti y a mamá, se pondrán tristes y será culpa nuestra». Eduardo se obligó a mantener la calma, aunque su rabia comenzaba a crecer en su pecho. «Jaime, mírame». Los ojos de su hijo se encontraron con los suyos, abiertos y asustados. «Hiciste lo correcto al contármelo, eres muy valiente». «¿El abuelo te lastimó?» Jaime sacudió la cabeza rápidamente. «A mí no, pero a Sofía». Su voz se quebró. La visión de Eduardo se estrechó. «¿Sofía?» Él va más a su habitación. A veces la oigo llorar a través de la pared.
Traté de mantenerme despierto, traté de detenerlo una vez, pero se enojó mucho. Me agarró fuerte del brazo y dijo que si volvía a interferir, se aseguraría de que perdieras tu trabajo y nos quedaríamos en la calle. Dijo que sería mi culpa si nuestra familia se desmoronaba. Eduardo atrajo a Jaime a sus brazos, abrazando a su hijo con fuerza mientras su mente corría a toda velocidad. Nada de esto es tu culpa. ¿Me entiendes? Nada de esto. Eres un niño. Esto recae sobre él y solo sobre él. ¿Vas a decírselo a mamá? Eduardo pensó en Teresa. En cómo defendía a su padre cuando Eduardo había expresado preocupaciones leves sobre el temperamento de Gerardo. En cómo ella había insistido en que lo acogieran después de la muerte de su madre. Gerardo Sánchez había sido cuidadoso. Eduardo se dio cuenta de que había aislado a los niños, los había amenazado, haciéndolos cómplices de su secreto. Todavía no, dijo Eduardo. Pero voy a protegerte a ti y a Sofía. Te lo prometo. Esa noche, después de que todos estuvieran dormidos, Eduardo se sentó en su sala de estar a oscuras e hizo un plan. No podía ir al Ministerio Público. Todavía no. La revelación de Jaime era vaga y Sofía no había dicho nada en absoluto. Gerardo lo negaría todo, y Eduardo sabía cómo estos casos podían alargarse en el sistema judicial mexicano, cómo las familias podían ser destrozadas por investigaciones que no llegaban a ninguna parte. Necesitaba pruebas. Necesitaba atrapar a Gerardo en el acto. A la mañana siguiente, Eduardo fue a ver a su supervisor en la planta, Rogelio Vega, un hombre rudo de unos 50 años que siempre había sido justo con él. Necesito cambiar al turno de día, dijo Eduardo. Rogelio frunció el ceño. Sabes, el turno de día significa un recorte salarial, del 15%. Esos son casi 8,000 pesos al mes menos. Lo sé. Necesito hacerlo de todos modos. ¿Tienes problemas de dinero? ¿Por qué? No, situación familiar. No puedo explicarlo, pero necesito el día. Empezando esta semana si es posible. Rogelio lo estudió por un largo momento, luego asintió. Está bien, haré que suceda. Eres uno de mis mejores hombres, Campos. Si necesitas el día, tienes el día. Eduardo le dijo a Teresa que había habido una reorganización de turnos en el trabajo, recortes presupuestarios, que estaban eliminando algunos puestos nocturnos. Ella aceptó la explicación fácilmente. Gerardo, desayunando en su mesa, levantó la vista con leve interés. Es una pena lo del recorte de sueldo, dijo Gerardo, con voz comprensiva. Pero más tiempo con la familia, ¿verdad? Eduardo se encontró con los ojos de su suegro. Gerardo tenía 62 años, canoso, de voz suave. Era voluntario en la iglesia, ayudaba a Teresa con el mandado, contaba historias sobre su carrera como ajustador de seguros. Para cualquiera que mirara, era un abuelo devoto, una presencia útil en el hogar. Correcto, dijo Eduardo con voz uniforme. Más tiempo con la familia. Durante las siguientes 2 semanas, Eduardo trabajó de día y llegó a casa al final de la tarde. Observó a Sofía cuidadosamente. Estaba más callada de lo habitual, no quería jugar tanto, a veces se estremecía cuando Gerardo le tocaba el hombro, pero no decía nada. Gerardo, por su parte, parecía frustrado. Hacía comentarios sobre estar cansado por las noches, sobre cómo estaba acostumbrado a tener su propio espacio por la noche. Eduardo esperaba su momento. Compró una pequeña cámara digital, del tipo que podía grabar vídeo con poca luz. Investigó, planeó y esperó su oportunidad. Llegó un viernes por la noche. Teresa mencionó que llevaría al grupo de mujeres de la iglesia a un retiro de fin de semana. Saldrían el sábado por la mañana y regresarían el domingo por la tarde. Gerardo no iría. Dijo que esos retiros eran demasiado estrógeno para él. Perfecto. Eduardo le dijo a Teresa que llevaría a los niños a casa de su hermano durante el fin de semana. Para darle a Gerardo un poco de paz y tranquilidad. A ella le pareció una idea maravillosa. El sábado por la mañana, Eduardo empacó una mochila para Jaime y Sofía, y los llevó a casa de su hermano Beto al otro lado de la ciudad.
Beto Méndez era mecánico, divorciado, vivía en una casa pequeña con su hijo adolescente. Eduardo había llamado con antelación. «Necesito que cuides a los niños esta noche», dijo Eduardo. «No preguntes por qué, pero se quedan aquí pase lo que pase. Incluso si Teresa llama, incluso si Gerardo llama, se quedan aquí hasta que venga a buscarlos mañana». Beto miró la cara de su hermano y asintió lentamente. «Están seguros aquí, carnal. Haz lo que tengas que hacer». Eduardo fue a casa. Gerardo estaba viendo la televisión en la sala. «¿Dónde están todos?», preguntó Gerardo. «Teresa está en su retiro. Dejé a los niños en casa de mi hermano. Pensé que te vendría bien una casa tranquila». Gerardo sonrió. «Eso es considerado». «¿Trabajas esta noche?». «No, pero me reuniré con algunos compadres de la planta. Partida de póker. Probablemente llegue tarde». Eduardo salió a las 7, condujo hasta una cantina al otro lado de la ciudad, se tomó una sola cerveza durante una hora donde el cantinero y varios clientes habituales pudieran ubicarlo. Luego condujo a un restaurante tipo Vips abierto las 24 horas, tomó café, se aseguró de que la mesera lo recordara. A las 10:30, se fue y condujo a casa, estacionándose a 3 cuadras de distancia en una zona residencial donde su camioneta no llamaría la atención. Se acercó a su casa a pie, manteniéndose en las sombras. Las luces estaban apagadas excepto la de la recámara de Gerardo. Eduardo había colocado la cámara en la habitación de Sofía esa mañana, escondida en su estantería, apuntando a la ventana y la cama. No se lo dijo a nadie. Este era su seguro, su prueba. Ahora esperaba en la oscuridad de su patio trasero, observando. A las 11:30, la luz de la recámara de Gerardo se apagó. Eduardo miró su reloj. La medianoche llegó y pasó. Empezaba a pensar que se había equivocado, que tal vez su presencia en la casa durante el día había cambiado los patrones de Gerardo. Entonces, a las 12:15, vio movimiento. Gerardo, vestido con ropa oscura, salió por la puerta trasera. Eduardo se pegó contra el costado de la casa, apenas respirando. Gerardo se movía con propósito, cargando algo, una maleta deportiva. El pulso de Eduardo martilleaba mientras Gerardo se arrastraba por el costado de la casa hacia la ventana de Sofía. En las sombras, Eduardo vio a su suegro dejar la maleta y probar la ventana. Se deslizó abierta fácilmente. Gerardo había hecho esto antes muchas veces. Probablemente la había dejado sin seguro antes. Gerardo trepó por la ventana con una agilidad sorprendente para un hombre de su edad. Eduardo contó hasta 10, luego se movió silenciosamente hacia la ventana. Podía ver a Gerardo bajo la tenue luz del alumbrado público. Abriendo la maleta deportiva, Eduardo se deslizó por la puerta trasera, con las llaves ya en la mano, moviéndose por su propia casa como un fantasma. Sus manos temblaban de rabia, pero su mente estaba clara como el cristal. Llegó a la puerta de la recámara de Sofía y la abrió lentamente. Gerardo estaba inclinado sobre la maleta, sacando algo. Con la poca luz, Eduardo pudo ver cuerda, cinta adhesiva, una cámara propia, equipo para documentar su abuso, para crear imágenes y vídeos para compartir con otros como él o para guardar para sí mismo. Eduardo se movió rápido. Agarró a Gerardo por el cuello y lo tiró hacia atrás. Gerardo soltó un grito de sorpresa, dejando caer la maleta. Eduardo lo estrelló contra la pared, con el antebrazo sobre la garganta del hombre mayor. «Papá». La voz de Jaime vino desde la puerta. La cabeza de Eduardo giró bruscamente. Jaime estaba allí en pijama, respirando con dificultad. Debía haberse colado por la puerta principal. Eduardo le había dado una llave hacía semanas por si acaso. «Jaime, te dije que te quedaras en casa del tío Beto», dijo Eduardo, manteniendo la voz nivelada a pesar de la situación. «Tenía que ver», dijo Jaime. «Tenía que saber que no estaba loco, que no era mi culpa». La cara de Gerardo se había puesto morada. «Eduardo, no entiendes». «Cállate el hocico». Eduardo aumentó la presión ligeramente. «Jaime, ve a la cocina. Llama al 911. Diles que tu abuelo entró a robar a tu casa y que ha habido una confrontación».
Papi, no llames a la policía, dijo Jaime, con voz urgente. Por favor. Eduardo se volvió hacia su hijo, confundido. ¿Por qué no? Jaime entró completamente en la habitación, y Eduardo vio la mirada en los ojos de su hijo de 9 años. No miedo, sino algo más duro, algo mayor para sus años. Porque se lo llevarán, y conseguirá un abogado, y dirá mentiras, dijo Jaime. Y Sofía tendrá que hablar de lo que él hizo. Todos lo sabrán, y tal vez no le crean. He estado leyendo artículos, papá, en tu computadora cuando estás en el trabajo. La mayoría de estos tipos se salen con la suya o les dan unos pocos años y luego salen por buena conducta o mordidas. Jaime, tenemos que hacerlo diferente, dijo el niño. Tenemos que asegurarnos de que nunca vuelva a lastimar a nadie. No solo a nosotros. A nadie. Eduardo miró fijamente a su hijo, viendo al niño que había sido obligado a crecer demasiado rápido, que había pasado semanas protegiendo a su hermana de la única manera que podía, enfermándose todos los lunes por tratar de mantenerse despierto y hacer guardia. Jaime había estado viviendo con esta pesadilla, y lo había cambiado. Gerardo hizo un sonido de asfixia. El niño está loco. Me estás lastimando, Eduardo. Esto es agresión. El agarre de Eduardo se tensó. Entraste a mi casa por una ventana a medianoche con una maleta llena de... Miró la maleta de nuevo. Vio más artículos. Ropa de niños, una botella de algo. Dios mío. Papá, dijo Jaime en voz baja. ¿Qué vas a hacer? Eduardo miró a su suegro, al hombre que se había sentado a su mesa, que había sonreído a sus hijos, que había estado planeando documentar su abuso de Sofía esta noche, que habría usado esas imágenes para Dios sabe qué propósito. Voy a asegurarme de que nunca tenga la oportunidad de hacer esto de nuevo, dijo Eduardo. Pero lo haremos bien. Lo haremos con inteligencia. Eduardo arrastró a Gerardo a la cochera, le ató las manos y los pies con cinchos de plástico, y lo amordazó. Los ojos de Gerardo estaban muy abiertos por el terror ahora. El depredador dándose cuenta de que se había convertido en presa. Eduardo envió a Jaime de regreso a la casa de Beto. Su hermano llamó para confirmar que Jaime había llegado a salvo. Entonces Eduardo se sentó en la cochera y pensó. No podía ir al Ministerio Público ahora. Había asaltado a Gerardo, lo había secuestrado, lo había inmovilizado. Incluso con la evidencia, un buen abogado argumentaría que Eduardo había ido demasiado lejos, que esto era justicia por mano propia. Gerardo podría presentar cargos. El caso podría complicarse. Pero Jaime tenía razón. El sistema legal a menudo fallaba a las víctimas de abuso infantil en México. Los cargos eran difíciles de probar. La impunidad era la norma. Los delincuentes salían y reincidían. Eduardo también había leído las estadísticas. Tarde en la noche, cuando no podía dormir después de la revelación de Jaime. Necesitaba un enfoque diferente. Algo que asegurara que Gerardo nunca lastimara a otro niño. Que evitara que Sofía tuviera que testificar, que protegiera a su familia. Eduardo hizo llamadas. Primero a un viejo amigo de sus días en el servicio militar, Darío Herrera, quien ahora trabajaba en seguridad privada y tenía conexiones con personas que se especializaban en hacer desaparecer problemas. No matando. Eduardo no era un sicario, sino reubicando, persuadiendo, aplicando presión de maneras que fueran permanentes. Necesito información sobre alguien, dijo Eduardo. Antecedentes profundos, todo lo que haya hecho alguna vez. ¿Qué tan profundos? Criminales, especialmente cualquier cosa que involucre niños. Hubo una pausa. ¿Esto es personal? Mucho. Tendré algo por la mañana. Luego, Eduardo llamó a otro contacto, Cristóbal Linares, un ex policía judicial que había dejado la fuerza y ahora trabajaba como investigador privado. Linares tenía reputación de encontrar cosas que otros no podían o no querían. Necesito que busques evidencia, dijo Eduardo. ¿Computadora, teléfono, cualquier dispositivo? ¿Alguna foto, vídeo, comunicaciones? ¿Puedes hacerlo esta noche? ¿Dispositivos de quién? De mi suegro. Está en mi casa.
No será un problema. Linares se quedó callado por un momento. Si encuentro lo que creo que voy a encontrar, tenemos que hablar sobre los siguientes pasos. Simplemente encuentra lo primero. Linares llegó a las 3 de la mañana. Revisó la habitación de Gerardo en la casa de Eduardo, encontró su laptop, celular y una tableta escondida debajo del colchón. Linares se instaló en la cocina, conectando dispositivos, ejecutando programas. Su rostro se oscureció a medida que trabajaba. Eduardo, dijo Linares finalmente, necesitas ver esto. Eduardo se paró detrás del hombro de Linares y miró la pantalla. Su estómago dio un vuelco. Cientos de imágenes, vídeos, no solo de Sofía, sino de otros niños descargados de la red oscura, organizados en carpetas por edad y género, comunicaciones con otros depredadores, intercambiando imágenes, discutiendo métodos, objetivos. Hay más, dijo Linares sombríamente. Era parte de una red, al menos una docena de otros hombres. Reconozco algunos de estos nombres de usuario de casos en los que trabajé. Estos no son solo coleccionistas. Son depredadores activos. ¿Puedes identificarlos? Algunos, tal vez la mitad. Pero Eduardo, esto es territorio de la Policía Cibernética Federal, esta red. ¿Puedes darme nombres y direcciones de los que puedas identificar? Linares lo miró. ¿Qué estás planeando? Estoy planeando asegurarme de que todos enfrenten consecuencias. Consecuencias reales. Esto no es legal, compadre. Tampoco lo es lo que están haciendo. Linares vaciló, luego asintió lentamente. Necesitaré unas horas, pero Eduardo, todavía puedes llevar esto a las autoridades. Con esta evidencia. Y Sofía tiene que testificar. Jaime tiene que testificar. Toda nuestra familia es arrastrada por el sistema mientras estos hombres consiguen amparos y acuerdos. No, haremos esto diferente. Al amanecer, Eduardo tenía una lista, 7 nombres, todos dentro de un radio de 300 kilómetros, 4 casados y con hijos propios. La información que Linares había extraído mostraba un patrón. Estos hombres habían estado intercambiando imágenes, reuniéndose en persona, coordinándose. Estaban organizados. Darío devolvió la llamada a las 6 de la mañana. Tu suegro tiene antecedentes. Nada procesado, pero quejas. 2 familias diferentes hace años antes de que se mudara a tu zona. Ambos casos fueron desestimados por falta de pruebas o porque las familias se negaron a presentar cargos. Es cuidadoso, pero ha estado haciendo esto mucho tiempo. ¿Puedes conseguir documentación? Puedo conseguirte copias de los informes policiales, incluso los sellados. Dame 24 horas. Eduardo regresó a la cochera. Los ojos de Gerardo estaban rojos, su rostro mostraba la tensión de haber estado inmovilizado toda la noche. Eduardo le quitó la mordaza. Vamos a tener una conversación, dijo Eduardo en voz baja. ¿Y vas a contarme todo? Gerardo Sánchez habló. No al principio. Al principio, trató de negar, de justificar, de manipular. Le dijo a Eduardo que había entendido mal, que solo estaba vigilando a Sofía, que los artículos en la maleta eran inocentes. Eduardo reprodujo las imágenes de la cámara oculta, le mostró a Gerardo las imágenes en su propia computadora que Linares había encontrado, le mostró las comunicaciones con otros depredadores, los planes que habían hecho. El rostro de Gerardo se desmoronó. Estoy enfermo, gimió. Necesito ayuda. Iré a terapia. Yo. No estás enfermo, dijo Eduardo con frialdad. Eres un depredador. Tomaste decisiones. Planeaste esto. Fuiste cuidadoso. Eso no es enfermedad. Eso es maldad. ¿Qué vas a hacerme? Eduardo acercó una silla y se sentó frente a Gerardo. Esto es lo que va a pasar. Vas a darme cada nombre que conozcas en tu red, cada lugar de reunión, cada método de comunicación, cada detalle. Luego vas a escribir una confesión, con todos los detalles de todo lo que has hecho, a todos los que has lastimado. Vas a firmarla. ¿Y si no lo hago? La sonrisa de Eduardo carecía de calidez.
Entonces llamo a la fiscalía ahora mismo. ¿Y sabes qué pasa entonces? Esto se hace público. Cada vecino, cada persona en la iglesia, todos los que alguna vez te conocieron sabrán lo que eres. Teresa se enterará y tendrá que vivir con la vergüenza de que su padre sea expuesto como un monstruo. Sofía y Jaime se convertirán en las víctimas que todos conocen. Toda su vida la gente susurrará sobre ellos. ¿Y sabes cómo tratan a los de tu tipo en la cárcel? No durarías ni una semana. El rostro de Gerardo se puso blanco. ¿No lo harías? Oh, continuó Eduardo, cooperas conmigo. Confiesas todo por escrito. Me das la red y luego desapareces silenciosamente, te vas del estado, cortas todo contacto con la familia, nunca regresas. Guardo la confesión y la evidencia como seguro. Si alguna vez intentas contactarnos, si alguna vez lastimas a otro niño, libero todo a las fuerzas del orden, a los medios y a las redes sociales. Tu elección. Eso no es justo. ¿Justo? La voz de Eduardo se volvió de acero. ¿Quieres hablar de justicia? Entraste por la ventana de mi hija a medianoche con cuerda y una cámara. Traumatizaste a mi hijo tanto que vomitaba todos los lunes por la mañana. Eras parte de una red que intercambiaba imágenes de niños abusados. No tienes derecho a hablarme de justicia. Durante las siguientes 6 horas, Gerardo habló, los nombres brotaron. Sergio Villalobos, un consejero de secundaria. Nataniel Quiroz, que trabajaba en un centro juvenil. Juan Lira, un entrenador. Más nombres, más detalles. Gerardo describió reuniones en estacionamientos, salas de chat, mensajes encriptados. Había sido parte de esta red durante más de una década. Eduardo grabó cada palabra. Luego hizo que Gerardo lo escribiera todo a mano, firmado y fechado. Linares documentó todo, creó múltiples copias de toda la evidencia, las almacenó en diferentes lugares. Esto podría encarcelar a docenas de depredadores, dijo Linares. Tal vez más. Lo hará, dijo Eduardo, pero no a través de los juzgados. Llamó a Darío de nuevo. Necesito sacar a alguien del estado permanentemente. ¿Puedes arreglar eso? Depende. ¿Qué tan permanentemente? Necesita desaparecer de aquí. Empezar de nuevo en algún lugar aislado donde no tenga acceso a niños y necesita ser monitoreado de por vida. Si se pasa de la raya, si se acerca a una escuela o parque infantil, necesito saberlo inmediatamente. Eso es complicado y costoso. ¿Qué tan costoso? 600,000 pesos para organizarlo. Otros 20,000 al mes para el monitoreo. Eduardo pensó en sus ahorros, su afore, el dinero que había estado guardando para la universidad de los niños. ¿Hecho? ¿Qué tan rápido puedes moverte? 48 horas. Eduardo llamó a su jefe, Rogelio. Le dijo que había habido una emergencia familiar. Necesitaba unos días libres. Rogelio, preocupado, se los concedió inmediatamente. Luego Eduardo llamó a Teresa. Hola, mi amor, dijo, manteniendo su voz normal. ¿Cómo está el retiro? Es maravilloso. Muy pacífico. ¿Cómo están los niños? Están genial. Todavía en casa de Beto. Escucha, tu papá recibió una llamada. Un viejo amigo de sus días en los seguros. El tipo tiene una oportunidad de negocio en Sonora. Necesita ayuda por unos meses. Tu papá está bastante emocionado al respecto. Se va mañana. ¿Mañana? Eso es muy repentino. Sí, pero ya sabes cómo es. Le gusta mantenerse ocupado. Dijo que te llamaría una vez que se instale. Después de colgar, Gerardo lo miró fijamente. Realmente no vas a dejarme ir. Te estoy dejando salir vivo y sin pisar la cárcel, dijo Eduardo. Eso es más de lo que mereces, pero no te vas a escapar. Vas a pasar el resto de tu vida monitoreado, aislado, en un lugar donde nunca volverás a tener acceso a niños.
Y si violas los términos, si alguna vez intentas volver, si alguna vez dañas a alguien, la evidencia va a la fiscalía y a todos los noticieros del país. Morirás en prisión. ¿Qué hay de los otros? ¿La red? Ellos siguen. La gente de Darío llegó el domingo por la tarde. Eran profesionales, exmilitares, discretos. Sedaron a Gerardo, lo subieron a una camioneta sin marcas. Eduardo nunca preguntó dónde exactamente lo llevaban, aunque sospechaba que era algún rancho aislado en la sierra. No le importaba mientras estuviera lejos y Gerardo fuera controlado. El monitoreo comienza inmediatamente, dijo Darío. Tobillera electrónica oculta. Rastreo GPS. Vigilancia con cámaras. Si intenta acceder a Internet, lo sabremos. Si se acerca a una escuela, un parque, cualquier lugar donde se reúnan niños, lo sabremos. Y la gente que lo vigila, saben lo que es. No serán amables si se pasa de la raya. Bien. Eduardo pagó la tarifa, vio alejarse la camioneta. Luego dirigió su atención a la lista de nombres que Linares había compilado. Empezó con Sergio Villalobos, el consejero de la secundaria. Villalobos trabajaba en una escuela a 60 kilómetros de distancia, bien considerado, de confianza para estudiantes y padres. Según la evidencia que Linares había encontrado, Villalobos había estado abusando de su posición durante años, usando su rol de consejero para acceder a adolescentes vulnerables. Eduardo no podía simplemente entregar la evidencia a la policía. Si lo hacía, plantearía preguntas sobre cómo la había obtenido, conduciría de regreso a Gerardo y expondría a su familia. Necesitaba un enfoque diferente. Uno que neutralizara a Villalobos sin enredos legales. Llamó a Beto. Necesito un paro, carnal. Ayuda legítima. Sin preguntas. ¿Qué tipo de ayuda? Del tipo en el que haces algún trabajo en el carro de alguien y tal vez ese trabajo no es tan completo como debería ser. Donde los frenos podrían fallar de manera controlada, nada fatal, pero suficiente para causar problemas. Beto guardó silencio. ¿Quieres que sabotee la nave de alguien? Quiero que te asegures de que alguien que lastima a niños no pueda lastimarlos más. Eso no es legal, Eduardo. Tampoco lo es lo que él está haciendo. Otra pausa. ¿Quién es esta persona? Eduardo explicó. Le mostró a Beto parte de la evidencia sin revelar la participación de Sofía. El rostro de Beto se oscureció. Tengo un amigo, dijo Beto finalmente. Jaime Astudillo trabaja en un taller grande. Es bueno haciendo que las cosas parezcan accidentes. Pero Eduardo, estás caminando por una línea muy peligrosa. Lo sé. El auto de Villalobos comenzó a tener problemas. Primero, los frenos. Fallaron mientras entraba en un estacionamiento, enviándolo a chocar contra un poste de luz a baja velocidad. Luego, la dirección se volvió loca en la carretera, haciendo que se desviara y fuera detenido por la policía estatal, donde se descubrió que estaba visiblemente intoxicado. Sin importar que Eduardo había arreglado que le pusieran algo en su bebida en una cantina más temprano esa noche. Villalobos fue detenido por conducir en estado de ebriedad, perdió su licencia. Eso habría sido suficiente para incomodarlo. Pero Eduardo no había terminado. Envió anónimamente evidencia cuidadosamente seleccionada a la dirección de la escuela de Villalobos. No lo suficiente para revelar el alcance total de sus crímenes, pero sí lo suficiente para plantear serias preocupaciones, referencias vagas a comunicaciones inapropiadas con estudiantes, sugerencias de violaciones de límites. La escuela lanzó una investigación interna. Villalobos, estresado y paranoico, comenzó a cometer errores. Eduardo observó desde la distancia cómo la vida del consejero comenzaba a desmoronarse. La investigación se expandió. Surgió más evidencia, plantada por Eduardo a través de denuncias anónimas. Siempre cuidadoso de mantener sus propias manos limpias. 3 semanas después de que Gerardo desapareciera, Sergio Villalobos fue arrestado por múltiples cargos de corrupción de menores. La investigación había descubierto suficiente evidencia independiente para que el Ministerio Público pudiera avanzar sin la participación de Eduardo. Villalobos trató de afirmar que le estaban poniendo un 4, pero el daño estaba hecho. Uno menos,
6 por delante. Nathaniel Quiroz, el empleado del centro juvenil, era más difícil de alcanzar. Era cauteloso, tenía buenos instintos. Eduardo pasó 2 semanas vigilándolo, aprendiendo sus patrones. Quiroz vivía solo, mantenía horarios irregulares, usaba comunicaciones encriptadas. No estaba casado, no tenía lazos familiares que Eduardo pudiera explotar, pero todos tenían debilidades. La de Quiroz era el orgullo. Se consideraba inteligente, intocable. Se había jactado de ello en sus comunicaciones con Gerardo y los demás. Como había estado operando durante 15 años sin sospechas. Eduardo decidió usar esa arrogancia en su contra. Creó una personalidad falsa en línea, haciéndose pasar por otro depredador que buscaba unirse a la red. Usando las credenciales de Gerardo, Eduardo obtuvo acceso a las salas de chat encriptadas. Fue cuidadoso, usó la jerga correcta, mostró el nivel adecuado de precaución que estos hombres usaban para investigarse entre sí. Quiroz mordió el anzuelo. Envió un mensaje a la persona falsa de Eduardo, sugiriendo una reunión para discutir posibles oportunidades. Acordaron reunirse en un estacionamiento por la noche. Eduardo llegó temprano, preparado. Llevó a Cristóbal Linares y a 2 de los antiguos colegas judiciales de Linares. Hombres que habían dejado la fuerza, pero que aún tenían conexiones y recursos. Cuando Quiroz llegó, lo estaban esperando. Nathaniel Quiroz. Linares mostró una charola, placa, de aspecto convincente. No real, pero lo suficientemente parecida en una luz tenue. Policía Federal Ministerial, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre sus actividades en línea. Quiroz entró en pánico. ¿Corrió? Eso era exactamente lo que Eduardo había esperado. Los hombres lo persiguieron, lo acorralaron. En el forcejeo, el celular de Quiroz cayó de su bolsillo. Linares lo agarró. Lo tengo, dijo Linares. Esto debería ser interesante. Dejaron ir a Quiroz. De todos modos, no tenían autoridad para detenerlo. Pero ahora tenían su teléfono y Linares era un experto en romper la encriptación. Por la mañana, tenían acceso a todo. Las comunicaciones de Quiroz, sus conexiones de red, sus imágenes almacenadas. Eduardo entregó todo anónimamente a la policía cibernética, no a través de canales oficiales que harían preguntas sobre la fuente, sino a través de un contacto que Darío tenía en la fiscalía. 2 semanas después, Nathaniel Quiroz fue arrestado en un operativo coordinado. La fiscalía había tomado la evidencia de Eduardo, seguido las pistas, construido su propio caso independiente. El arresto de Quiroz condujo a otros 3 en la red. 4 menos. Los 3 restantes, Juan Lira, Bruno Vargas y Ramón Berto, eran más cautelosos. Habían visto los arrestos, sabían que algo andaba mal. La red se estaba fragmentando, la gente se estaba escondiendo. Eduardo cambió de táctica. No podía llegar a ellos directamente, pero podía ponerlos unos contra otros. Usando su acceso a las cuentas de Gerardo y las comunicaciones recuperadas, Eduardo comenzó a enviar mensajes anónimos a cada uno de los hombres restantes, sugiriendo que uno de los otros había estado cooperando con las autoridades para salvar su propio pellejo. Plantó semillas de sospecha, falsificó mensajes, creó evidencia de traición. Juan Lira, el entrenador, comenzó a actuar de manera errática. Pensó que Ramón Berto, el mecánico, se había convertido en soplón, dedo. Berto pensó que Bruno Vargas, un fotógrafo, era la filtración. Vargas sospechaba de ambos. La paranoia se extendió como veneno. Lira cometió un error. En su pánico, trató de destruir evidencia, pero lo hizo estúpidamente, tirando una computadora en un contenedor de basura detrás de su departamento. Eduardo había estado observando, había anticipado esto. Llamó anónimamente para reportar una actividad sospechosa. La policía registró el contenedor, encontró la computadora. Lo que descubrieron en ella era condenatorio. Juan Lira fue arrestado. Bajo presión, enfrentando décadas en prisión, soltó la sopa sobre los demás. Bruno Vargas cayó después. Ramón Berto duró otro mes antes de que la policía allanara su casa, encontrando evidencia que lo conectaba con la red. 7 de 7.
Cada nombre en la lista de Eduardo estaba arrestado, bajo investigación o, en el caso de Gerardo, eliminado permanentemente de la sociedad. Eduardo recogió a Jaime y Sofía de la casa de Beto. Habían estado quedándose allí de forma intermitente durante semanas, aunque Eduardo se había asegurado de que tuvieran actividades normales, tiempo con su madre. Teresa había estado confundida por la repentina partida de Gerardo a Sonora, pero la había aceptado. Gerardo llamaba una vez a la semana. Llamadas supervisadas organizadas a través del agente de Darío para mantener la ficción. Ahora, sentado en la sala de Beto, Eduardo miró a sus hijos. Sofía estaba callada como lo había estado durante meses. Jaime estaba mirando a su padre con esos ojos demasiado viejos. ¿El abuelo se ha ido?, preguntó Jaime. Sí, para siempre. ¿Para siempre? Sofía habló con voz pequeña. ¿Volverá? No, mi niña. No puede. Y ya no puede lastimarte más. ¿Qué pasa con las otras personas malas?, presionó Jaime. ¿Las que él conocía? Eduardo miró a Beto, quien fingía no escuchar desde la cocina. Tampoco pueden lastimar a nadie más. Algunos de ellos están en el reclusorio. Otros lo estarán pronto. ¿Hiciste eso tú? Eduardo eligió sus palabras con cuidado. Me aseguré de que las personas adecuadas se enteraran de lo que estaban haciendo. Me aseguré de que hubiera evidencia y me aseguré de que se hiciera justicia. Eso no es lo que hace la policía, dijo Jaime. Era demasiado inteligente, este niño, demasiado consciente. La policía sigue reglas. A veces las reglas no son suficientes. ¿Te meterás en broncas? No lo sé, admitió Eduardo. Tal vez, pero mantenerlos a salvo era más importante que seguir reglas que no funcionan. Sofía se subió al regazo de Eduardo, enterró su cara en su pecho. Me alegro de que se haya ido, susurró. Tenía tanto miedo. Eduardo abrazó a su hija, sintió su pequeño cuerpo temblar con sollozos silenciosos. Las primeras lágrimas que había derramado desde que todo esto comenzó. Jaime se acercó, y Eduardo lo atrajo también, abrazando a sus dos hijos. Perdón, dijo Sofía. Perdón por no habértelo dicho. No tienes nada de qué arrepentirte. Nada. Esto no fue tu culpa. Ni siquiera un poco. Se quedaron así por mucho tiempo. Beto finalmente trajo chocolate caliente, puso tazas en la mesa, salió silenciosamente de la habitación. Eduardo dejó llorar a sus hijos. Dejarlos liberar el miedo y el trauma que habían estado cargando. Cuando finalmente se calmaron, Jaime levantó la vista. ¿Mamá se va a enterar? Esa era la pregunta que Eduardo había estado temiendo. No lo sé. Tal vez eventualmente. ¿Se enojará? Probablemente conmigo, no contigo. ¿Qué le vas a decir? La verdad. Solo que todavía no. No hasta que ambos estén listos. Pasaron 2 meses. La vida volvió a una apariencia de normalidad. Sofía comenzó a sonreír de nuevo, jugando con amigos, durmiendo toda la noche. Los vómitos de Jaime los lunes por la mañana cesaron por completo. Ambos comenzaron a ver a una terapeuta. Eduardo encontró a una mujer, la doctora Carla Juárez, que se especializaba en trauma infantil y no hacía demasiadas preguntas sobre las circunstancias. Los arrestos continuaron siendo noticia. El desmantelamiento de la red fue descrito como una operación importante de la Fiscalía General de la República, una investigación de años. Eduardo vio la foto de Sergio Villalobos en las noticias, vio los cargos acumulándose. A Nataniel Quiroz se le había negado la fianza. Juan Lira estaba cooperando con los fiscales, entregando a otros a cambio de una sentencia reducida. Eduardo no sentía culpa. Había destruido vidas, sí, pero eran vidas que merecían ser destruidas. Estos hombres habían lastimado a niños, habían planeado lastimar a más. Los había detenido de una manera que el sistema legal no podía o no quería, pero hubo consecuencias. Cristóbal Linares lo llamó una tarde, con la voz tensa. Necesitamos hablar en persona. Se reunieron en una taquería en las afueras de la ciudad.
Linares parecía preocupado. La federal está haciendo preguntas, dijo Linares, sobre las fuentes de algunas de las pruebas en estos casos. Están tratando de averiguar cómo tanta información apareció de la nada de una sola vez. Están buscando una conexión. ¿Encontrarán una? No si somos cuidadosos. Pero Eduardo, párale ya. No más justicia por mano propia. Has hecho suficiente. Si sigues presionando, lo descubrirán. He terminado, dijo Eduardo. La red está destruida. Gerardo se ha ido. Ese era el objetivo. Bien, porque hay algo más. Linares sacó una carpeta. Los informes de monitoreo de Darío sobre Gerardo. Tu suegro intentó acceder a Internet la semana pasada. Trató de encontrar una manera de brincarse las restricciones. La mandíbula de Eduardo se tensó. ¿Qué pasó? La gente de Darío lo detuvo, le dio una advertencia, pero Gerardo está probando los límites. Va a ser un problema. Entonces nos aseguramos de que entienda las consecuencias. ¿Cómo? Eduardo pensó en la confesión, la evidencia, la documentación que había preservado cuidadosamente. Le recordamos lo que sucede si no cumple. Esa noche, Eduardo llamó al número que Darío le había dado para emergencias. Una voz áspera respondió. Necesito que le entregues un mensaje a Gerardo Sánchez, dijo Eduardo. Dile que si viola el acuerdo nuevamente, todo se hace público, no solo a la policía, a todos los noticieros del país. Quiero que entienda que su cumplimiento no es opcional. Considéralo hecho. Teresa notó los cambios en Sofía y Jaime. Su hija estaba feliz de nuevo, riendo, jugando. Su hijo estaba relajado, durmiendo mejor. Ella lo comentó una noche mientras Eduardo lavaba los platos. Es como si fueran niños diferentes, dijo ella, como si se les hubiera quitado un peso de encima. Tal vez lo sea. ¿Crees que era por tener a papá aquí? Tal vez estaban estresados por tenerlo cerca. Las manos de Eduardo se detuvieron en el agua jabonosa. Aquí estaba la oportunidad. Podía contarle todo ahora mismo, pero miró su rostro, cansado por el trabajo, contenta con cómo estaban los niños, y no pudo obligarse a destruir su mundo. Tal vez, dijo sin comprometerse. Hablé con papá ayer. Suena feliz en Sonora. Dice que el trabajo es bueno, lo mantiene ocupado. Me alegro de que haya encontrado algo que hacer, pero lo extraño. Eduardo no dijo nada. Dejó que ella creyera lo que necesitaba creer por ahora. Pero Jaime estaba mirando desde la puerta. Y cuando Eduardo se encontró con los ojos de su hijo, Jaime asintió levemente. Él entendía. Ambos entendían. A veces proteger a alguien significaba mentirle. A veces la verdad era demasiado pesada para compartirla. 6 meses después, Eduardo recibió una llamada de Darío. Gerardo Sánchez está muerto. El agarre de Eduardo sobre el teléfono se apretó. ¿Cómo? Infarto fulminante. Causas naturales verificadas por un médico local. Había estado teniendo dolores en el pecho durante semanas. No los reportó. Murió mientras dormía anoche. Eduardo se sentó pesadamente. ¿Estás seguro de que fue natural? Estoy seguro. Teníamos cámaras, ¿recuerdas? Se fue a la cama, no despertó. Pudo haber sido estrés. Pudo haber sido genética. Pudo haber sido karma. Pero no fue nuestra gente. Después de colgar, Eduardo se sentó en silencio. Debería sentir algo. Alivio, satisfacción, cierre, pero sobre todo se sentía cansado. Se lo dijo a Teresa esa noche. Ella lloró, por supuesto, quería traer el cuerpo de regreso para el entierro. Eduardo la convenció de que Gerardo había querido ser incinerado, había hecho arreglos allá en el norte, quería un memorial simple. Ella aceptó esto, planeó una misa pequeña en su iglesia. En la misa, amigos y miembros de la iglesia hablaron sobre Gerardo, qué hombre tan amable había sido, cuán servicial, cuán devoto de sus nietos. Eduardo se quedó allí, escuchándolos elogiar a un monstruo, y no dijo nada.
Sofía le sostenía la mano con fuerza. Jaime estaba a su otro lado, con el rostro impasible. Después, en casa, Teresa miró viejas fotos de su padre. Eduardo la vio llorar por un hombre que creía conocer. Deberías decírselo, dijo Jaime en voz baja esa noche. Había aparecido en la habitación de Eduardo después de que Teresa se durmiera. Ella merecía saber quién era él realmente. Tal vez, pero todavía no. Cuando ella esté lista, cuando tú y Sofía sean mayores, cuando haya pasado suficiente tiempo para que no la destruya. No es justo para ella, dejarla creer una mentira. No, no lo es. Pero a veces ser amable significa proteger a las personas de verdades que no pueden manejar. Jaime consideró esto. ¿Es por eso que hiciste todo? ¿Para protegernos? Sí. Incluso cosas ilegales, incluso lastimar a la gente. Eduardo miró a su hijo, este niño de 9 años que había sido forzado a convertirse en algo más duro. Sí, haría cualquier cosa para protegerte a ti y a Sofía. Cualquier cosa. La ley se supone que debe proteger a los niños, pero a veces falla. A veces la gente se cae por las grietas. A veces los monstruos se esconden a plena vista, y el sistema no puede tocarlos. Así que sí, rompí la ley y lo haría de nuevo. ¿Me contarás cuando sea mayor? Todo lo que hiciste, si quiero saber. Jaime asintió lentamente, procesando. Creo que lo que hiciste fue correcto. Tal vez no legal, pero correcto. El abuelo lastimó a Sofía. Habría seguido lastimándola y a esos otros hombres. Habrían lastimado a más niños. Tú los detuviste. ¿Lo hice? ¿Te van a atrapar? No lo creo. Fui cuidadoso, pero es posible. Si lo hacen, si vas a la cárcel, Sofía y yo estaremos bien. Eduardo atrajo a Jaime a un abrazo. Estarán bien. El tío Beto cuidará de ustedes y de tu mamá. Eres fuerte, Jaime. Más fuerte de lo que deberías tener que ser. Pero sobrevivirás pase lo que pase. Pasaron 2 años. Ninguna investigación condujo nunca a Eduardo. La destrucción de la red se atribuyó a las unidades de delitos cibernéticos y al buen trabajo policial. Eduardo regresó a su vida. Trabajando de día a hora, llegando a casa con su familia, viendo a sus hijos crecer sin la sombra del abuso colgando sobre ellos. Sofía floreció. Se unió al taller de teatro de la escuela, hizo amigos, volvió a ser una niña. Las pesadillas se desvanecieron. ¿La doctora? Juárez dijo que estaba procesando el trauma de manera saludable. Que con tiempo y apoyo, estaría bien. Jaime era diferente. Siempre sería diferente. Eduardo lo veía en la forma en que su hijo observaba el mundo, evaluaba a las personas, entendía las motivaciones y los engaños. La experiencia lo había cambiado fundamentalmente. Pero seguía siendo un buen muchacho, amable con su hermana, protector, inteligente. Simplemente veía la realidad más claramente que la mayoría de los niños de 11 años. Teresa nunca supo la verdad. Eduardo y los niños mantuvieron la ficción, dejándola creer que su padre había muerto pacíficamente en Sonora, trabajando y feliz. Era una amabilidad, se dijo Eduardo, una mentira que la protegía del dolor. Pero tarde en la noche, cuando no podía dormir, Eduardo pensaba en las decisiones que había tomado, los hombres que destruyó, las leyes que había roto, las líneas que había cruzado. Pensaba en Gerardo muriendo solo en un rancho monitoreado lejos de casa, en Sergio Villalobos y Nataniel Quiroz y los otros sentados en celdas. No sentía arrepentimiento. Estos eran depredadores que habían elegido a sus víctimas cuidadosamente, que se habían escondido detrás de la respetabilidad, que habían causado un daño inmensurable. Eduardo simplemente se había asegurado de que enfrentaran consecuencias. Consecuencias reales. ¿Era un justiciero? Sí, un criminal técnicamente, pero también era un padre que protegió a sus hijos cuando el sistema les falló. Y lo haría de nuevo en un instante. Una tarde, Jaime encontró a Eduardo en la cochera organizando herramientas. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre, mijo. ¿Crees que el abuelo estaba arrepentido antes de morir? ¿Crees que se sentía mal por lo que hizo?
Eduardo consideró la pregunta cuidadosamente. No lo sé. Algunas personas son capaces de remordimiento. Otras no. Solo sienten lástima por sí mismas por ser atrapadas o enfrentar consecuencias. Creo que tu abuelo era probablemente del segundo tipo. Entonces, nunca se habría detenido por su cuenta. No, habría seguido lastimando a la gente hasta que alguien lo detuviera. Entonces hiciste lo correcto. Hice lo que tenía que hacer. Jaime asintió, aceptando esto. Cuando sea mayor, quiero ayudar a la gente como tú lo hiciste. Tal vez no de la misma manera. Tal vez sea policía o abogado o algo así. Pero quiero proteger a los niños que no pueden protegerse a sí mismos porque sé lo que es estar asustado e indefenso y pensar que nadie te creerá. Eduardo sintió que se le cerraba la garganta. ¿Harás la diferencia, Jaime? Sé que lo harás. ¿Me enseñarás a ser inteligente como tú? ¿A planear y pensar con anticipación? Te enseñaré todo lo que sé. Se quedaron en la cochera, padre e hijo, y Eduardo se dio cuenta de que de las cenizas del trauma, algo se estaba construyendo. Jaime tomaría las lecciones de esta pesadilla y las usaría para el bien. Sería más fuerte, más consciente, más capaz que la mayoría. El abuso no lo había roto. Lo había forjado. Eso no hacía que lo que pasó estuviera bien. Nada podría hacer que estuviera bien. Pero al menos algo positivo saldría de la oscuridad. 3 años después de la muerte de Gerardo, Eduardo estaba limpiando la cochera cuando encontró una caja que había olvidado. Copias de seguridad de toda la evidencia, la confesión de Gerardo, documentación de todo lo que había sucedido. Se sentó en el suelo de concreto leyendo todo. Teresa apareció en la puerta. ¿Qué es eso? La mente de Eduardo se aceleró. Podía esconderlo, desviar el tema, o finalmente podía decirle la verdad. Siéntate, dijo. Tenemos que hablar. Ella se sentó confundida. Eduardo respiró hondo. Tu papá no murió de un infarto en Sonora trabajando en un negocio. Está muerto. Sí, esa parte es verdad. Pero el resto. Necesito contarte lo que realmente sucedió. Le contó todo sobre la revelación de Jaime, el abuso de Sofía, la red, la evidencia, lo que había hecho para proteger a sus hijos. Le mostró la documentación, la dejó leer la confesión de Gerardo de su puño y letra. El rostro de Teresa pasó por etapas, incredulidad, negación, horror, rabia, dolor. Leyó las palabras de Gerardo, vio la evidencia, y su mano tembló. Mi papá. No pudo terminar la frase, era un depredador. Lo siento mucho. Lo supiste durante 3 años. Me dejaste llorarlo. Me dejaste pensar. Estaba llorando ahora. ¿Lágrimas de enojo? ¿Cómo pudiste no decírmelo? Estaba protegiendo a los niños. Ya habían pasado por suficiente sin tener que verte desmoronarte. Esa no era tu decisión. Sí, lo era. Soy su padre. Protegerlos es siempre mi decisión. Discutieron. Teresa se enfureció. Exigió saber cada detalle. Quería entender cómo había pasado por alto las señales. Estaba furiosa con Eduardo por guardar secretos, furiosa consigo misma por estar ciega, devastada por la traición de su padre. Pero debajo de la ira, Eduardo vio alivio. Alivio de que sus hijos estuvieran a salvo. Alivio de que el monstruo se hubiera ido. Alivio de que Eduardo lo hubiera manejado, de que los hubiera protegido a todos. Lo que hiciste, dijo finalmente, con la voz ronca de llorar, llevártelo, amenazarlo, manipular a esos otros hombres. Eso es ilegal. Es lo que había que hacer. Podrías ir a la cárcel, tal vez. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que te denuncie? Teresa lo miró, a este hombre con el que se había casado, el padre de sus hijos. Pensó en lo que había hecho, las leyes que había roto, las líneas que había cruzado, y pensó en lo que habría sucedido si no hubiera actuado. ¿Cuántas veces más habría sido lastimada Sofía? ¿A cuántos otros niños habrían abusado esos hombres? No, dijo finalmente.
Protegiste a nuestra familia. Eso es lo que importa. 5 años después de la desaparición de Gerardo, Jaime tenía 14 años. Sofía tenía 12. Eran niños normales con problemas normales. Tarea, amigos, deportes, dramas. El trauma no había desaparecido. Pero había sido procesado, sanado tanto como el trauma podía sanar. Eduardo y Teresa eran más fuertes que nunca. El secreto había sido compartido, la carga distribuida. Fueron a terapia juntos, trabajaron a través de la complejidad de lo que había sucedido. Una noche, la familia se sentó a cenar, algo que se aseguraban de hacer todas las noches. Jaime y Sofía discutían sobre a quién le tocaba lavar los platos. Eduardo y Teresa intercambiaron miradas divertidas. Jaime, te toca a ti esta noche, dijo Eduardo. Eso no es justo. Los hice anoche porque perdiste el volado, ¿recuerdas? Sofía sonrió triunfante. Rivalidad normal entre hermanos. Hermosa en su normalidad. Después de la cena, Sofía llevó a Eduardo aparte. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Realmente no recuerdo todo lo que pasó con el abuelo. Quiero decir, la doctora. Juárez dice que eso es normal, que mi cerebro me está protegiendo, pero Jaime recuerda. Y a veces me siento mal por no recordar cómo nos salvaste. Eduardo se arrodilló al nivel de su hija. No necesitas recordar. Solo necesitas ser feliz, estar sana y segura. Eso es suficiente. Pero quiero agradecerte por detenerlo, por asegurarte de que no pudiera lastimarme más. Eduardo la abrazó fuerte. De nada, mi vida. Nunca tienes que agradecerme por protegerte. Eso es lo que hacen los padres. Después de que ella subió las escaleras, Teresa vino a pararse junto a Eduardo. Lo hiciste bien, dijo en voz baja. Lo hicimos bien. Todos nosotros. ¿Tienes algún arrepentimiento? Eduardo pensó en Gerardo, en los otros hombres, en las leyes rotas y las líneas cruzadas. No, ni uno solo. Teresa le tomó la mano. Yo tampoco. 10 años después, Jaime se graduó de la universidad con un título en criminología. Mantuvo su promesa a sí mismo. Quería proteger a los niños. Quería trabajar en un sistema que, a pesar de sus fallas, era necesario. Pero había aprendido del ejemplo de su padre. A veces el sistema no era suficiente. A veces la justicia requería a alguien dispuesto a salir de las reglas. En la graduación de Jaime, Eduardo vio a su hijo aceptar su diploma y sintió que el orgullo lo invadía. Este joven extraordinario que había sido victimizado cuando era niño, pero que se había negado a dejar que eso lo definiera, que convirtió su dolor en propósito. Sofía estaba en su segundo año estudiando psicología. Quería trabajar con víctimas de trauma, quería ayudar a otros a sanar de la forma en que ella había sido ayudada. Era brillante, compasiva, fuerte. Después de la ceremonia, Jaime se acercó a su padre. Recibí una oferta de trabajo, dijo. En la Fiscalía General de la República, División de Delitos Cibernéticos. Quieren que empiece en 2 meses. Eduardo sintió un escalofrío. ¿La Fiscalía? Sí, específicamente su unidad que rastrea depredadores en línea y redes de explotación infantil. Aparentemente, me fue muy bien en mis entrevistas. Creen que tengo el temperamento adecuado para ello. Jaime, sé lo que estás pensando. Pero, papá, esto es lo que quiero. Voy a terminar lo que empezaste. Todas esas redes allá afuera, todos esos hombres como el abuelo, voy a ayudar a derribarlos legalmente esta vez, pero voy a ser implacable. Eduardo miró a su hijo, de 24 años ahora, alto, seguro y decidido. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Me mostraste que el mal se esconde a plena vista. Que los depredadores cuentan con que la gente esté demasiado asustada o demasiado confundida para actuar. Pero no tengo miedo. Y sé exactamente lo que estoy buscando. Eduardo atrajo a Jaime a un abrazo. Estoy orgulloso de ti. Tu abuelo, lo que hizo, lo que hice yo, nada de eso fue tu culpa.
No tienes que pasar tu vida luchando por lo que pasó. No estoy luchando por lo que me pasó a mí, dijo Jaime. Estoy luchando por lo que le pasa a otros niños todos los días, porque puedo hacer la diferencia tal como tú lo hiciste. Mientras Eduardo veía a sus hijos celebrar, rodeados de amigos y familia, se dio cuenta de que esta era la verdadera victoria. No la destrucción de Gerardo y su red, eso había sido necesario, pero fue una respuesta al mal, no un triunfo sobre él. El verdadero triunfo era dos jóvenes sanos, fuertes y con propósito que habían sobrevivido al trauma y se habían vuelto mejores gracias a ello. Que habían tomado la peor experiencia de su infancia y la habían transformado en motivación para proteger a otros. Gerardo Sánchez había intentado destruirlos. En cambio, creó a dos personas que pasarían sus vidas asegurando que otros depredadores enfrentaran la justicia. Esa era la venganza definitiva. No la violencia, ni siquiera el proceso legal, sino tomar a las víctimas y convertirlas en guerreros. Eduardo había roto leyes, cruzado líneas, hecho cosas que la mayoría de la gente condenaría. Pero mirando a Jaime y Sofía ahora, viendo en quienes se habían convertido, sabía que cada elección había valido la pena. A veces, la única forma de proteger a los inocentes era convertirse en el monstruo que los monstruos temían. Y Eduardo Campos no tenía arrepentimientos. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en pantalla, y los veré.